Hola a todos. Desde gigantescos flujos de lodo hasta cascadas en medio de la ciudad. Es hora de ver las inundaciones más poderosas y repentinas y de maravillarse ante el poder de la naturaleza. ¡Adelante! Aún así, es una fortuna que la gente grabe este tipo de incidentes que nos recuerdan que deberíamos tratar a la poderosa naturaleza con más respeto. No mames. No, están en el segundo piso, pueden ellos subirse. Estos chicos hicieron lo correcto cuando decidieron quedarse donde estaban, más cerca del poste y del borde del edificio, donde podían agarrarse en caso de ser necesario. La corriente de agua era mucho más fuerte de lo que pensaban. Mira eso, un coche flotando como un barco de papel. Ahora imagina lo que hubiera podido pasarle a una persona atrapada en semejante corriente. Por cierto, por desgracia para la persona grabando, ese era su coche. Nadie suele hablar de estos efectos de la lluvia. Veamos un ejemplo que nos llega de la India. A veces llueve tanto que el agua se acumula en las vías del tren, de modo que cuando un tren se acerca al andén a gran velocidad, los transeúntes son alcanzados por una enorme ola de agua. Así que aunque lleves paraguas a todas partes, no siempre puedes esconderte del agua. En esta provincia española, los efectos de los fuertes aguaceros fueron muy graves. Cualquiera diría que no se trata de una inundación, sino de una cascada en medio de la ciudad. El caudal de agua era tan fuerte que fácilmente arrastró un coche río abajo, y eso que pesaba más de 1 tonelada. Una casa con vista al mar. Suena mágico, ¿verdad? Pero cambiarás de opinión cuando haya una gran tormenta en el mar y las olas alcancen los 2 metros de altura. Eso fue exactamente lo que pasó en varias ciudades cercanas a las costas del Mar de Irlanda y el Mar del Norte. Seguramente los habitantes del lugar pensaban que sus casas estaban lo bastante lejos del agua, así que se llevaron un susto al ver las enormes olas que se acercaban cada vez más. Es imposible relajarse estando tan cerca del mar. Y esto es lo que ocurre cuando se producen inundaciones en invierno. Cuando una tormenta azota a una ciudad con temperaturas que descienden a 0 o menos, las corrientes de agua empiezan a congelarse y moverse lentamente. A pesar de que se mueven con relativa lentitud, el agua en este estado puede inundar las calles y dificultar mucho la vida de la gente. Por ejemplo, inutilizando por completo los coches. Y eso por no hablar de cómo se siente la gente con este clima. Danos un like si tú también te estremeces con solo ver esta calle fría y húmeda. This guy's gonna get stuck. What are you doing?
No todos los coches, o mejor dicho, no todos los conductores, se detienen ante una inundación. Mientras los demás esperaban a un lado de la carretera, sin atreverse a seguir, este valiente habitante de Houston no se detuvo y siguió conduciendo, alcanzando cada vez más profundidad. Para asombro de todos, su determinación fue recompensada. Apuesto a que su jefe enseñó este vídeo a todos los demás empleados que aseguraron que no podían llegar al trabajo ese día. Un puente que los habitantes de un pequeño pueblo de Texas solían cruzar fácilmente varias veces al día se encontró en el epicentro de una inundación. Después de las prolongadas lluvias, los pequeños arroyos se convirtieron en ríos embravecidos. Por eso muchas personas decidieron tomar una ruta diferente aunque les llevara más tiempo. Sin embargo, un conductor se arriesgó. Afortunadamente todo acabó bien y el hombre salió sano y salvo. Pero después de esto es poco probable que se atreva a desafiar a la madre naturaleza. Oh my God, oh my God. No, don't do it, don't. Oh my God, oh my God. Stay back. Todas estas personas acudieron a la playa de Río de Janeiro para relajarse, pero la naturaleza tenía sus propios planes. Parece que se cansó de las multitudes de turistas y decidió mostrarles su poder. Es maravilloso vivir a orillas de un río, pero hay que tener en cuenta la posibilidad de que se produzcan fenómenos naturales. El nivel del agua en este río había subido considerablemente, permitiendo que el agua arrasara las orillas donde estaba situada esta hermosa casa. Mira lo que sucede cuando una inundación azota una ciudad. Las fuertes lluvias no solo inundaron un par de calles, sino que desencadenaron una corriente procedente de las tierras altas que trajo de todo menos agua limpia. Debido a ello, muchas carreteras quedaron bloqueadas y era sencillamente imposible circular por ellas o caminar. Ni siquiera unas botas especiales harían más fácil el viaje a la tienda en semejante situación. Italia es un destino muy popular entre los turistas que normalmente visitan este país por las hermosas vistas y el buen tiempo. Así que imagínate la sorpresa que se llevaron cuando miraron por la ventana y vieron esto. A pesar del tamaño de la inundación, nadie resultó herido y al día siguiente mucha gente salió a la calle para colaborar en la reparación de la ciudad. Daría cualquier cosa por ver la cara de la persona a la que su GPS le aconsejó tomar un atajo por esta carretera. La corriente no parece peligrosa ni demasiado rápida, pero aún así consiguió erosionar las orillas y todo un tramo de la carretera que simplemente fue arrastrado. Es un espectáculo espeluznante pero impresionante. Cuando te das cuenta de lo que puede hacer la naturaleza, la admiras aún más.
A juzgar por el color del agua y el montón de desechos naturales que hay en ella, esta corriente no procede de un lago cristalino en las montañas. Más bien, en su camino, la corriente pasó por lugares que no suelen sufrir fuertes precipitaciones. Pero en cualquier caso, si cierras los ojos, esta inundación puede ser incluso relajante. Un poco de ASMR para todos los que viven cerca. Nadie querría quedarse atrapado en un autobús en medio de la ciudad con este clima. Por desgracia, algunos residentes de Hong Kong no tuvieron otra opción. Las graves condiciones meteorológicas les pillaron por sorpresa. Torrenciales lluvias azotaron la ciudad e inundaron varios barrios a la vez. No había prácticamente ningún lugar donde escapar de este tiempo. Un pequeño pueblo en Colombia fue víctima de una inundación masiva que azotó la zona en cuestión de segundos. Mira lo rápido que el agua cubrió las casas en la parte baja. Es un milagro que la gente pudiera salir y que nadie resultara herido. Pero las 30 casas tendrán que ser completamente remodeladas. Bendito sea mi Dios, hombre. Aunque no se vean torrentes de agua durante una inundación, eso no significa que no pueda destruir nada. Uno de los estados más grandes de Brasil fue azotado por una serie de lluvias torrenciales. Cuando cesaron las precipitaciones y solo quedó el agua, los residentes pensaron que ya había pasado lo peor. Pero de repente la gente vio como una pequeña estructura era arrastrada río abajo hasta un puente y luego simplemente se derrumbaba como un castillo de naipes. Esto no es agua hirviendo, sino las secuelas del desbordamiento de un río en Minnesota. La fuerte crecida alcanzó la presa y dañó uno de sus lados. Como puedes ver, la corriente era muy rápida y el caudal de agua bastante grande. En ese momento estaba claro que la presa corría peligro de derrumbarse. Tal vez la naturaleza simplemente decidió presionar a las autoridades locales para que repararan la estructura. Este puente sobrevivió a la inundación, pero no pudo cumplir su función principal durante un tiempo. Las fuertes tormentas provocaron inundaciones en un suburbio de Austria. Al ver semejante inundación, no te sorprenderá saber que arrasó y bloqueó algunas carreteras. Incluso el puente, que se encuentra río abajo, quedó bloqueado debido a la fuerte corriente. Además, el agua pudo penetrar en las calles de la ciudad. Algo similar ocurrió en la India, pero esta vez el enorme caudal de agua no fue una sorpresa. De hecho, se habían reunido especialmente en la orilla para ver cómo la marea llenaba la parte menos profunda del río. Escucha sus gritos de júbilo. Es fácil comprender sus emociones. Cuando ves el poder de la naturaleza tan de cerca, es difícil contener la emoción. Por desgracia, a veces el agua se acerca demasiado a las casas. Por ejemplo, los habitantes de este pueblo tuvieron que evacuar rápidamente y trasladarse a terrenos más altos para esconderse de las inclemencias del tiempo.
Da miedo pensar lo que hubiera podido hacer la corriente si se hubiera acercado más a los edificios. No sé qué tipo de talismanes o amuletos cuelgan en estas casas, pero les ayudaron a protegerse de los caprichos de la madre naturaleza. We're in a Jeep sitting on 37s. Look at this. Wow. Wow, dude, look at that. That is a water treatment plant. Underwater. This is all lake. Now, this is crazy. Los residentes de Houston recordarán esta inundación durante mucho tiempo. Durante un par de días cayeron más de 30 centímetros de lluvia. Muchas calles se inundaron. Las carreteras quedaron bloqueadas debido a las grandes corrientes de agua y los residentes tuvieron que ser evacuados por razones de seguridad. Además, mientras la ciudad está parcialmente bajo el agua, no se puede hacer casi nada. Solo quedarse en casa, preferiblemente en el segundo piso o más arriba. El Paso es un lugar que se inunda con bastante frecuencia, por lo que los lugareños están acostumbrados a ver este tipo de cosas. Pero para las personas que viven en zonas con buen tiempo, este espectáculo puede resultar estremecedor. Las secuelas de un aguacero también pueden verse así. Es más como una cascada que una inundación normal. Fíjate en la velocidad a la que se desplaza el agua. Menos mal que los lugareños saben exactamente qué hacer en esta clase de situaciones. Quizá te sorprenda, pero en este lugar hubo una presa durante 114 años que retenía el exceso de agua y evitaba que los habitantes del valle, situado en la zona baja, sufrieran inundaciones. Lastimosamente, una inundación golpeó la estructura y erosionó la subestación eléctrica. El río empezó a erosionar poco a poco la tierra de la orilla y consiguió abrirse paso aún más. Incluso la estructura, que había permanecido segura en el agua durante más de 100 años, no pudo hacer frente a la fuerza de la naturaleza. Esta es la imagen que tuvieron que ver los que viven cerca de este río en Francia. Dicen que los lugareños no habían visto nada parecido desde hacía más de 20 años. La razón de tan raro fenómeno fueron las fuertes tormentas que provocaron el desbordamiento del río. Una enorme cantidad de desechos naturales empezó a fluir río abajo. Los trabajadores tuvieron incluso que despejar el lecho del río para desatascar su caudal y limpiar el agua y las orillas obstruidas. Esta vista es una auténtica delicia, salvo que durante la tormenta, los habitantes de esta ciudad costera en Inglaterra se arrepintieron de haber elegido este lugar para vivir. En las zonas más peligrosas, el viento alcanzó velocidades de 130 km por hora. Esto provocó la aparición de grandes olas que se estrellaron contra las rocas y las casas de la orilla. Un espectáculo aterrador y emocionante al mismo tiempo. Hey, what's the weather forecast? Slight chance of flash flooding, maybe. Chance of flash flooding? All right, we gotta move. Okay, let's get out of here. This flow just increased like. Let's go, come on, Take our video this let's go. He took off. He went back. Yeah, see, look, that's eating up where we were. Yeah, that wasn't there. Yeah, I'm filming the whole thing. Excellent. Even our most excellent escape.
Si todavía no estás convencido de que el agua es muy poderosa, mira lo que puede hacer. En un segundo, la corriente levanta y arrastra todo lo que encuentra a su paso, incluidas pesadas rocas. Desde luego no me gustaría encontrarme en el camino de esta corriente. Creo que los trabajadores tendrán que buscar un nuevo lugar para dormir. La inundación golpeó de repente el lugar donde estaban las viviendas en las que dormían. En un par de minutos fueron arrastradas río abajo. Por suerte no había nadie dentro. Pero imagínate lo que fue para ellos ver sus casas flotando juntas río abajo. La gente cruzaba este puente todos los días y no se imaginaban que pudiera ocurrir esto. Este pequeño río no asustaba a nadie y el puente colgante parecía seguro y protegido, pero la naturaleza nos recordó de lo que es capaz. Debido a la inundación, el puente fue alcanzado por el caudal de agua, que en un par de segundos solo dejó un recuerdo de la antigua estructura. Debido a esto, mucha gente tuvo que cambiar de ruta, y los constructores tuvieron que tener en cuenta las peculiaridades del clima y hacer el nuevo puente un poco más resistente. Es increíble que este vídeo haya sido grabado en la soleada España. Una tormenta de proporciones impresionantes azotó la región. Las fuertes lluvias con viento transformaron las calles de las ciudades hasta hacerlas irreconocibles. Era casi imposible moverse. Había agua en los primeros pisos de las casas. Las carreteras estaban bloqueadas. Incluso los aeropuertos suspendieron sus operaciones para mantener a salvo a la gente. Imagina cómo se sintieron los socorristas que tuvieron que conducir por la ciudad en esas condiciones mientras ayudaban a la gente. Estas personas tienen suerte, porque están en una zona segura donde la inundación aún no les ha alcanzado. Pero mira su magnitud. Es poco probable que una corriente de agua tan grande y turbulenta se detenga y no inunde más las calles. Así que deberían darse prisa y aparcar sus coches antes de que les ocurra algo así. يا الله يستر الله يستر الله يستر يا الله يا الله. Los pobres propietarios de estos coches se volverán locos intentando encontrarlos. Vivir cerca del océano en el norte de Estados Unidos no se parece en nada a un sueño. En lugar de relajarte todo el año en la playa con un cóctel en la mano, deberás estudiar constantemente las previsiones meteorológicas, cerrar las ventanas y soportar una humedad increíble. Debido a las fuertes tormentas, no solo se complica la vida, sino también el trabajo de los lugareños. Casi nadie quiere ir a cenar junto al océano cuando el paisaje al otro lado de la ventana se ve así. Por eso, los días de mal tiempo y mareas anormales, muchos restaurantes locales cierran y la gente se queda en casa esperando a que el clima vuelva a la normalidad. Cuando se producen inundaciones en zonas montañosas, la corriente no es solo de agua. Por el camino, la inundación recoge todos los desechos naturales que encuentra en su camino. Por eso los ríos permanecen sucios mucho tiempo después de estas catástrofes naturales. Las corrientes de agua traen consigo montones de ramitas, hojas y pequeñas piedras. Imagínate el aspecto que tendrá el lugar donde termine toda esta basura. Imagina levantarte por la mañana, prepararte para ir a trabajar, abrir la puerta y ver una inundación repentina en tu calle.
Así empezó el día para los habitantes de esta ciudad. La gente tuvo que quedarse en casa y observar la corriente que se precipitaba, aunque hubo algunos que se atrevieron a salir. No creo que el paraguas te ayude, amigo. Parece que las inundaciones interfirieron en los planes de mucha gente cuando destrozaron esta carretera. Al ver estas imágenes, podrías pensar que por aquí siempre ha pasado un pequeño río y que la carretera se ha desviado, pero no es así. Normalmente por aquí no pasa agua y los conductores pasan sin problemas, pero ese día la naturaleza decidió hacer las cosas a su manera. De hecho, la persona grabando tuvo que dar la vuelta y tomar otra carretera. Cuando un huracán azotó Brooklyn, el barrio se convirtió en una gran piscina. Había tanta agua en las calles que no tenía sentido salir sin bañador. Al mismo tiempo, la lluvia no cesaba y el nivel del agua seguía subiendo. Además de los problemas obvios, también hubo inconvenientes para los que la gente no suele estar preparada. Por ejemplo, los sistemas de alcantarillado no pudieron hacer frente a semejante inundación. Por eso las personas que pensaban que su apartamento iba a permanecer seco tuvieron que luchar contra las inundaciones en sus baños. A veces la gente acude a esos lugares a propósito para ver cómo el lecho vacío se llena de agua. Después de las lluvias, los vecinos se enteraron de que una inundación venía de la parte alta. Afortunadamente, el pueblo y las casas no se vieron afectados, pero el lecho del río se llenó de agua. Es realmente un espectáculo impresionante. No en vano, la persona que grabó este vídeo fue a echar un vistazo con la cámara en las manos. Esto es lo que ocurre cuando se producen inundaciones en invierno. En este río de Suiza, por ejemplo, la corriente arrastró miles de trozos de hielo. Lo más probable es que la causa fuera el deshielo y las precipitaciones, y la capa de hielo, que aún no había tenido tiempo de derretirse, simplemente se rompió. Como resultado, quedaron muchos bloques en la superficie del agua, que la corriente arrastró ladera abajo. Al ver algo así, es difícil no admirar la naturaleza. Echa un vistazo a esta gran corriente de lodo grabada en Suiza. Tranquilo, nadie detuvo el tiempo ni usó sus superpoderes en este lugar. El hecho es que el agua fluyó hacia abajo y las duras rocas se asentaron en el fondo. Pero por suerte para nosotros y para la persona grabando, ya se acerca una nueva corriente. Las inundaciones pueden ser devastadoras, pero podríamos contemplar esta desde una distancia segura durante horas. El río Ilgraben es famoso en Suiza por su insólito aspecto. No solo está lleno de agua, sino también de diferentes rocas de un característico color claro. Esto es sorprendente porque desde fuera parece que no se trata de un río, sino solo de un fuerte caudal de lodo. Con el tiempo el río ha conseguido incluso cambiar el paisaje de la zona y crear una bahía única que los habitantes locales llaman Gran Cañón. Como puedes imaginar, estos residentes de San Fernando, en Chile, sabían exactamente lo que se avecinaba, así que tomaron una cámara y fueron a observar. Afortunadamente pudieron grabar cómo la inundación traía consigo una enorme cantidad de ramas y troncos de árboles. Al parecer, muchos árboles se habían marchitado y estaban en el suelo hasta que la corriente los recogió y se los llevó río abajo. Esperemos que el cauce del río siga estrechándose, porque los verdaderos problemas empiezan cuando las ramas se juntan en un mismo lugar y bloquean el flujo del agua.